Hola, ¿cómo están? Nos preguntamos, ¿hasta qué punto podrá cambiar la historia de la nueva Confederación Africana? ¿Podrán revertir la injerencia de Francia y otras potencias colonialistas? ¿Qué papel realmente juega en esto Rusia? Son varias preguntas que hoy responderemos en el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar de manera rápida nuestro mapa, identificar las claves de lo que ha constituido la cumbre de Niamey y en qué consiste esta Confederación del Sahel. Nueva alianza en el Sahel. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar este continente africano y estas tres naciones. Vemos ahí en el mapa Mali, Níger y Burkina Faso. Estos países que defendiendo su soberanía y luchando además por la obtención real de sus recursos naturales, están decididos a integrar lo que se ha denominado ahora la Franja del Sahel en este continente, enfrentar así al colonialismo, en especial el francés, que los ha saqueado y esclavizado durante años. El 2023 se daba una serie de revoluciones lideradas por estas naciones con un fuerte apoyo popular, con el objetivo claro: retirarse de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO, por sus siglas, expulsar la presencia militar francesa de territorio y nacionalizar los recursos minerales del subsuelo como el uranio. Ya en julio del 2024 realizaron la primera cumbre de los estados del Sahel en Niamey, la capital de Níger, donde se ha suscrito un tratado que inicia la Confederación de Alianzas de los Estados del Sahel. Este es un bloque político, militar y económico entre estos tres países. Pero, ¿qué concibe esta nueva confederación en África? Lo vemos. Los presidentes que están en nuestro mapa, graficados ahí, con firma en la mano, lo ven levantando esos cuadernos, el rojo y el verde, han decidido llevar adelante esta alianza. Burkina Faso también, en el marco de la cumbre de Niamey, se comprometía en trabajar en diferentes puntos como una libre circulación y eliminación de la frontera entre estos tres países. Se consolida también otro de los puntos, que es una política exterior común dentro de su continente y ante los hechos mundiales, así como profundizar una política de seguridad interna común que permitirá enfrentar la lucha contra el terrorismo. Igualmente, se decide unificar criterios para el uso de una moneda común, esto es clave, de emisión propia y libre, anunciando la creación de un banco que conformarán estos tres países, Mali, Burkina Faso y Níger. También en esta primera cumbre de Alianza del Sahel se ha dispuesto que la presidencia de esta confederación durará un año por cada país e irá rotando, es decir, una presidencia rotatoria. Y se acordó que esta primera presidencia recaerá en Mali. Así avanza esta confederación. ¿Qué impacto tendrá? De esto y más hablamos con nuestros invitados. Para este efecto recibimos en primera instancia vía telefónica, nos acompaña desde la Argentina, periodista Kevin Bryan. Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto también intercambiar en relación a todo este proceso revolucionario que está ocurriendo en el Sahel, que sin lugar a dudas tiene en vilo a buena parte del continente africano. Kevin, en medio de la creación de esta confederación y tomando en cuenta los datos históricos que además anteceden a un continente, nos preguntamos qué tan exitoso podría ser. Bien, sin lugar a dudas que en este proceso que está ocurriendo, buena parte del éxito va a depender de las medidas rápidas que se vayan tomando. Como es un ciclo revolucionario, indudablemente tenemos que contemplar muchas aristas. Una de ellas es el éxito que vayan teniendo la política exterior, que vayan intentando realizar estos países, sobre todo ahora que van a tener una política exterior común y donde van a tener que buscar inversiones, naturalmente, porque el proceso por el cual de alguna manera se han ido desligando de esa dependencia histórica que han tenido de Francia lleva a que hoy, ya sin presencia francesa, sin tanta presencia de capitales estadounidenses o capitales canadienses, por ejemplo, como otra alternativa, indudablemente haya que buscar otro tipo de inversiones. Como punto a favor para estos países, hay ya una cooperación que se viene desarrollando y que viene avanzando rápidamente con países como Rusia, que está interesado con su empresa Rosatom, por ejemplo, en la extracción del uranio. También
también hay un interés de China que ya viene trabajando en inversiones, sobre todo en Níger, en relación a lo que es la extracción de petróleo y de gas. Y tenemos, por supuesto, otros países que están muy interesados, entre ellos Turquía, India, Irán, todo esto que solemos denominar habitualmente como la multipolaridad, ¿no? Indudablemente que el apoyo de esos países y las inversiones de esos países en esta tríada, denominamos del Sahel, va a ser muy importante para determinar por lo menos el éxito inicial de esta confederación, que como vimos y como bien se mencionaba en el informe, tiene proyectos muy ambiciosos, entre ellos la creación de una moneda independiente, una moneda autónoma. Siempre hay que recordar que esta región realmente a nivel económico depende total y exclusivamente de Francia, ¿no? No tienen una moneda propia, la emisión está sujeta a una divisa que de alguna manera solamente puede emitirse cuando Francia da el visto bueno, ¿no? Que es el franco CFA. Así Kevin, que indudablemente va a estar supeditado a eso. Kevin, y hablando de este punto que me parece relevante, la creación de un banco propio, el hecho de la creación de una moneda común entre estos tres países, Mali, Burkina Faso y también Níger, ¿cómo impactará a esa hegemonía no solamente del dólar, sino también del franco? Porque ya lo decías, tiene preponderancia no solamente la lengua, sino también la moneda económica. ¿Esto tiene que ver con el BRICS? ¿Estará ligado a esa intención de ese acercamiento con Rusia y China? Sí, indudablemente que va a estar relacionado, hay una correlación directa en ese sentido, porque por lo menos por lo que ha trascendido, los tres países ya han mantenido reuniones con distintas personalidades que son parte del Banco, por ejemplo, para el desarrollo de los BRICS, por lo cual hay una articulación allí. Aparentemente seguro que va a haber también un asesoramiento en relación a cómo llevar a cabo esto. Un punto muy importante en relación a todo esto que se mencionaba es que esta divisa, por ejemplo, que quieren crear, de la cual todavía no trascendió el nombre, pero que bueno, va a ser sin lugar a dudas una pieza clave en toda esta ruptura de la hegemonía francesa. Uno de los aspectos importantes es que esta divisa estaría, según mencionó el general Chiani, que es básicamente el presidente provisional de Níger, va a estar atada a los recursos naturales de estos países, ¿no? Estamos hablando de que es una divisa que va a estar atada a el petróleo, por ejemplo, al uranio, bien, al oro, que son recursos abundantes que tienen estos países, por lo cual, sin lugar a dudas, le daría una estabilidad que sería por lo menos muy novedosa. Y ahí hay un asesoramiento notorio, por lo menos de parte de los mercados emergentes, y en esto entrarían sin lugar a dudas el Banco para el Desarrollo de los BRICS, que articularía por lo menos los primeros movimientos de esta confederación en el plano económico. Me hace recuerdo al momento en que conversaba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vía telefónica con el nuevo primer ministro de Reino Unido, quien le decía que sus relaciones debían fortalecerse aún más y que debían seguir trabajando para lograr vencer a China. ¿Qué pasa con ese proyecto tan ambicioso de contrarrestar, por ejemplo, la influencia de la Franja y Ruta de la Seda en este continente, que ya tenían alianzas y aliados para trazar su estrategia? ¿En qué queda este paso que hoy, con esta confederación, con esta alianza trilateral, si podemos denominarla, y que posiblemente pueda ser replicada por otras naciones africanas? Exacto. Bueno, desde el plano del proyecto que Estados Unidos tiene y la visión que Estados Unidos tiene en relación a la contención de China, indudablemente que la creación de esta confederación es un problema más para Estados Unidos, por lo menos en el continente africano. Básicamente porque ya esta alianza de estados del Sahel ha demostrado que, si bien con Estados Unidos no tiene la conflictividad que tiene con Francia, pero indudablemente le da un rol totalmente secundario a Estados Unidos en materia económica, ¿no? Entonces esta confederación indudablemente va a priorizar las inversiones de capital chino y de alguna manera implica un dolor de cabeza más para Estados Unidos en términos de lo que son inversiones de China en el continente africano, sobre todo en un sector que, como mencionábamos, ahí hasta el momento venía estando bajo la influencia francesa y que a partir del momento va a pasar seguramente a tener una influencia un poco más amplia de otros actores, pero que precisamente no están bajo la órbita de Washington, sino que más bien tienen una agenda propia, una agenda autónoma, multipolar, etcétera, y ahí China es sin lugar a dudas uno de los que más se puede beneficiar, a mi entender, junto a Rusia. ¿Qué mensaje potente crees que están enviando los líderes de estos países como Mali, Burkina Faso y Níger? No solamente a las potencias colonialistas, sino al mundo entero.
Exactamente, sí, es un mensaje político muy fuerte, creo que también un poco lo que intenta despertar y leyendo también los últimos comunicados que han hecho, teniendo en cuenta esta diferencia, ¿no? Tenemos por un lado, como mencionábamos, la AES, la Alianza de Estados del Sahel, y por el otro lado tenemos al otro bloque que es la CEDEAO, ¿no? Que es la Comunidad Económica Occidental que ha funcionado hasta ahora en el continente africano, que Nigeria ha sido la gran cabeza, ¿no? de ese bloque. Ahora, el continente hoy, o por lo menos ese sector del continente hoy está dividido. Indudablemente la AES representa lo que denominamos un proyecto panafricanista, ¿no? Un proyecto que efectivamente cree en la multipolaridad, un proyecto que busca de alguna manera que los países africanos puedan tener su propia agenda, mientras que la CEDEAO representa todo lo contrario, ¿no? Esa agenda africana más sumisa, esa agenda de África de alguna manera mucho más relegada y mucho más relacionada a las potencias extractivistas históricas, ¿no? Francia, Reino Unido, Estados Unidos. Entonces hay allí un choque de modelo y creo que el mensaje de la Confederación ha sido muy fuerte, ha sido muy significativo, de hecho ha despertado también el recelo de la prensa francesa, que indudablemente ha presentado esto como una especie de megalomanía de parte de los tres grandes líderes que tiene este ciclo, pero en realidad sin lugar a dudas representa un quiebre en la hegemonía histórica que ha tenido, por lo cual podemos tranquilamente considerar que esto que está ocurriendo en el Sahel es parte de un ciclo revolucionario muy interesante, muy novedoso, que por lo menos en cuanto al status quo regional lo está modificando sin dudas. Quiero agradecer a Kevin Bryan por habernos acompañado hoy con su análisis en el mapa. Gracias por atender nuestra llamada. Muchísimas gracias a ustedes. A usted por compartir su análisis con nuestros televidentes en el mapa. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web de nuestra multiplataforma Telesur, que está informando de la siguiente manera. Así lo titulo y lo colocamos en la pantalla del mapa. Celebran en Ruanda elecciones presidenciales y legislativas. Ruanda celebra este lunes elecciones presidenciales y parlamentarias marcadas por la inhabilitación política de dos opositores y denuncias por la intervención gubernamental durante el desarrollo de campaña de los competidores restantes. En Ruanda se eligen 53 diputados por sufragio directo. El martes 16 de julio tocará a los otros 27 y de ellos 24 deben ser mujeres, quienes serán elegidos de forma indirecta por entidades locales y nacionales. Hay que decir que del Frente Patriótico de Ruanda, en el poder desde el año 1994, tras derrocar al gobierno de Hutu, cuenta con además amplio apoyo de la población. Este es el panorama que se registra en ese país. Ya volvemos. Sumemos otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Quienes ven allí es el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, junto al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es que se han anunciado planes para conformar el ejército más fuerte del Sahel, sí, con el reclutamiento de 10.000 soldados que serán entrenados, escúchese bien, por especialistas militares rusos. Estas colaboraciones forman parte de las relaciones bilaterales entre ambos países del Sahel y el Kremlin. Han recibido un nuevo impulso positivo y fuerte y siguen descubriendo el potencial de la cooperación equitativa y mutua, beneficiosa en distintas áreas, no solamente en lo militar. También está incluida la economía, la esfera social, salud, educación. Esto fortalece la postura de Rusia en la región, a la que Occidente ya ha esfumado de todos los ámbitos. Un escenario interesante para analizar. Para ello recibimos a un experto en geopolítica, Eduardo Meneses, con nosotros. Nos acompaña en directo. Eduardo, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es interesante ver cómo la historia se repite, pero al mismo tiempo nos deja lecciones claras. Estados Unidos y sus aliados europeos con tantos años de colonización no han logrado en África lo que está logrando Rusia y también China. Esta vez una alianza militar para proteger su territorio. Esto tiene también una lectura interesante. ¿Qué nos dirías? Bueno, primero que nada hay que observar que lo que está sucediendo hoy en día en el Sahel tiene una tradición histórica, ¿no? Nosotros
vemos aquí cómo se retoman, diría yo, dos grandes tendencias históricas de los pueblos del sur, en lo que significa el panafricanismo, obviamente, que tiene como su espejo con el proceso de integración latinoamericana, que siempre ha estado en disputa con el dominio hegemónico de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en el mundo, pero también vemos que frente a una dinámica que emerge de los BRICS, y como bien lo mencionaban ustedes, no está Rusia tratando de fortalecer esta dinámica, aquí no son países que conforman estas grandes potencias emergentes, sino que retoman también esta gran tradición de los países, digamos, no alineados, esos famosos países no alineados en la Guerra Fría, pero que actualmente serían más bien estos países que no son todavía potencias, pero quieren buscar su propio horizonte de desarrollo propio, de desarrollo endógeno, de respeto de su soberanía popular a través de dinámicas que no son los de la globalización neoliberal que les ha sumergido a ser algunos de los países más desiguales del mundo teniendo tantas riquezas, ¿no? Entonces vemos estas dos grandes tendencias históricas que se encuentran hoy en este momento en la estructuración de esta nueva organización en torno del Sahel y que tienen mucho que decirnos a América Latina y a los otros pueblos del sur. Y a propósito de esto, el respeto a la soberanía, el escuchar gobernando al pueblo, parece una retórica, pero en el fondo realmente se convierte en una realidad política y decisiva muchas veces para los gobernantes en el mundo. Quiero compartir nuestra leyenda para profundizar el análisis. Estas son declaraciones vertidas por el presidente de Kenia, William Ruto. Lo colocamos en la pantalla del mapa. Él decía, después de escuchar atentamente al pueblo de Kenia y un análisis integral de la actuación de mi administración, de sus logros y desafíos, he decidido destituir con efecto inmediato, escúchese bien, a todos los ministros y al fiscal general. Por supuesto, la oficina de la vicepresidenta no se verá afectada de ninguna manera, decía William Ruto. Eduardo, William Ruto, que además atraviesa una situación crítica, no solamente económica, sino también social. Tiene un acuerdo con Washington, el famoso acuerdo Nairobi-Washington, para intervenir a Kenia y le ha tendido la alfombra roja a un Joe Biden en todos sus planes geopolíticos. Aunque William Ruto maquille la decisión de eliminar su gabinete, esto es porque no está atendiendo la verdadera situación real de su población y con ello además manejando de manera política esta organización como es la CEDEAW para tratar de minar justamente estos tres países que hoy ponemos en el foco, en la mira del mapa: Níger, Burkina Faso y Mali. ¿Qué decir de todo este aspecto que realmente nos da una lectura clara de cómo funciona la geopolítica en África? Bueno, aquí lo primero que podemos decir es resaltar la importancia histórica de entender que la legitimidad de estos gobiernos que llevan décadas siendo simplemente útiles a intereses extranjeros eh, los hace muy frágiles y muy débiles, ¿no? Ahora lo que estamos viendo en Kenia es justamente un entendimiento del presidente de ver cómo frente a una dinámica panafricana que está emergiendo de soberanía con apoyo popular en otros lugares, él inmediatamente toma conciencia de la fragilidad de lo que significa un gobierno como el de él. Apenas hay una luz de esperanza de otro sistema, ¿no? Nosotros sabemos que todo lo que está pasando en Mali, en Níger, en Burkina Faso, se reproduce en la gran mayoría de los países africanos, ¿no? Nosotros cuando vemos la crisis estructural de la deuda, el sistema financiero que pasa, bueno, en el caso de Mali, Níger y Burkina Faso en específico, a través de la moneda francesa, pero eso pasa lo mismo con el dólar americano en otros lugares de África. Cuando nosotros vemos el resultado que ha tenido la estrategia norteamericana de supuesta guerra contra el terrorismo, que lo único que ha hecho es justificar guerras imperialistas de extracción de recursos naturales en los países, vemos como desde hace décadas estos gobiernos se han estructurado simplemente con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN para satisfacer sus necesidades, ¿no? Lo mismo pasa en Kenia y obviamente el pueblo de Kenia está observando lo que pasa en este momento en el Sahel. Va a ser muy importante ver cómo pasó en América Latina cuando tuvimos nuestra gran oleada
progresista, va a ser muy interesante ver cómo frente a esta luz de esperanza los pueblos africanos vuelven a pararse y vuelven a emerger posibilidades de integración regional para integrarse en un mundo en el cual cada vez más la hegemonía de la OTAN y de Estados Unidos va desintegrándose, ¿no? Cada vez más de ellos dependen de las armas y menos de otras formas de dominio hegemónico como lo han venido haciendo desde hace décadas. Esto es muy importante y va a tener, como creo yo, un efecto dominó seguramente en muchos países, lo que pone en riesgo muchísimo de los intereses europeos y estadounidenses y de la OTAN en la región, si nombramos simplemente tres tipos de recursos que son fundamentales para ellos, energéticos, algunos de ellos como el uranio y el petróleo, pero también las tierras raras que son fundamentales para la producción de las nuevas tecnologías, ¿no? Ahí vemos una disputa fundamental que se va a dar en las próximas décadas. Sí, y esto también seguramente formará parte del gran debate que también se desarrollan en estas convenciones, llámese republicano o demócrata, donde además perfila en quiebre una posible reelección de Joe Biden tras el intento de asesinato también hacia el candidato republicano Donald Trump. ¿Qué dices de esto? Nosotros tenemos que ver es que algo que hemos estado observando desde hace 2 años, ¿no? La pérdida de hegemonía de Estados Unidos, la pérdida y la fragilización digamos, de la fachada democrática de Estados Unidos que va cayendo cada vez más, lo hemos visto con todo el financiamiento vergonzoso de las guerras en diferentes lugares del mundo, tanto en Ucrania, en los territorios palestinos, como ya en lo que se está preparando Taiwán. Esto nos propone un escenario muy peligroso en el cual yo creo que las experiencias de lo que está pasando con Mali, Nigeria y Burkina Faso son los mejores escudos frente a un horizonte de guerra, porque mientras más se vaya perdiendo la hegemonía estadounidense, más vamos a ver multiplicarse intervenciones militares como han sido las intervenciones francesas de los últimos años en países como Mali, por ejemplo, para tratar de asegurar estos recursos. Frente a esto, nosotros vamos a ver cada vez más emerger esta disyuntiva, o el servilismo hacia intereses extranjeros, o intentar crear espacios de soberanía popular que en los casos de África, como también ya en el caso de América Latina, pasan necesariamente por procesos de integración regional. Nosotros, por nuestra historia, por la estructuración de nuestras economías, por la intervención de organismos como el Fondo Monetario Internacional, históricamente, la intervención de los militares en nuestro continente, la integración regional, ya sea en América Latina, en África o en algunos otros territorios asiáticos, es la única salida frente a ese horizonte de guerra que nos está proponiendo la decadencia de Estados Unidos, ¿no? Agradecerte como siempre, Eduardo, por tu tiempo y tu análisis valioso para el mapa aquí en Telesur. Gracias, Eduardo Meneses, en directo con nosotros. Vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Sin embargo, hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando e impactan en el mundo. Samuel Ramírez, desde El Salvador, nos va a comentar sobre el informe que revela las medidas represivas del presidente de ese país, Nayib Bukele, que ha cobrado la vida también de menores de edad. ¿Cómo impacta esto en alguien que se hace defensor de derechos humanos? Recientemente hemos conocido el informe de Cristosal, donde hablan de 176 niños afectados por este régimen de excepción que ya lleva más de 28 meses de prórroga en El Salvador. Estos niños, pues muchos de ellos han sido abandonados por sus padres porque sus padres fueron capturados arbitrariamente por el régimen, sin importar que estos niños quedaran abandonados. Algunos han quedado con los abuelos, otros han quedado con vecinos porque fueron capturados los dos, y otros pues han fallecido al salir de las cárceles muy mal de salud. Pero también sabemos, como Movimiento de Víctimas del Régimen MOVIR, que hay más de 200 niños que permanecen en las cárceles. Unos ahí nacieron, otros fueron capturados con sus madres recién nacidos. Estos niños que han nacido ahí, pues resulta que han nacido con enfermedades, con deficiencias físicas y mentales, y que luego pues esas enfermedades se agravan y que el régimen pues no da la atención oportuna dentro del penal, y por eso pues han fallecido algunos bebés. Otros están muy mal de salud, con neumonía, otros sufren de escabiosis, que es la enfermedad que más afecta a los bebés dentro de las cárceles. Nosotros hemos denunciado esta situación, pero nadie hace nada en este país. Hay una primera dama que tiene una ley creciendo con cariño, creciendo juntos,
que tampoco no hace nada por estos bebés, y lamentamos pues que el mismo gobierno no reconozca estas atrocidades. En el último audiencia que hubo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen negó todas estas violaciones a los derechos humanos, todas estas atrocidades en contra de estas personas, estos niños indefensos que no tienen por qué estar en la cárcel. Estos niños deberían de estar con la familia fuera para poder tener la atención y la alimentación adecuada. Queremos agradecerle a Samuel Ramírez por participar en nuestra coordenada. Esa es la realidad de El Salvador de Nayib Bukele. Son hechos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Alianza. Esta alianza de los estados del Sahel no solo revela la decisión de romper lazos con países colonialistas como Francia, también garantiza su desarrollo con la administración propia de sus recursos estratégicos. Esto también, digo con propiedad, puede leerse como la intención real de Níger, Burkina Faso y Mali de sumarse de la mano del sur global a este nuevo mundo multipolar, en construcción, recordemos, sin la dominación del dólar, porque tendrán su propia moneda común y también su propio banco. 2. Rusia y África. Durante años, Estados Unidos ha intentado dominar la influencia de Rusia en el continente africano, pero vanos han sido sus esfuerzos. Rusia ha logrado a través de la diplomacia y la cooperación lo que Occidente no ha podido con años de colonización. Los países del Sahel trabajan para blindar sus territorios y lo harán de la mano de Moscú. Ya hay planes para formar el ejército más fuerte del Sahel, capacitados por las fuerzas militares rusas. 3. Kenia. La inestabilidad política y económica en ese país ha derivado a que su presidente William Ruto despidiese a todo su gabinete en medio de la delicada situación que atraviesa uno de los países además más estables del continente africano, pero que hace tiempo decidió tenderle la alfombra roja a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y sus aliados europeos, acordando con Washington la invasión a Haití y minando la estabilidad a la cabeza de la CEDEAW, a quien sigue utilizando como un instrumento político. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.